Si verdaderamente queremos acabar en este país con las noticias y las falsedades, que se acabe la mañanera. Ese es el verdadero ejercicio de mentiras. Ese es el verdadero ejercicio de mentiras. Que se acabe la mañanera y se acaban las falsedades en las noticias. Ya lo demostraron. Eso es la verdad. Por eso les duele tanto este gobierno. El derecho de audiencia. Yo sé que ustedes son sinvergüenzas, ustedes. Pero si quitaron el derecho de audiencia. Lo quitaron en el 2017. ¿En qué momento? En el 2017. No, claro que no. Tan es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo estoy mintiendo. Qué lamentables me parece estas posturas. Porque ningún gobierno va a dictar en línea ni va a limitar ninguna política editorial de ningún medio de comunicación. Es mentira. Lo único que se va a hacer es regular. Y lo único, ¿quién lo va a regular? El mismo defensor de audiencias. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? El espíritu de esta ley es que, en efecto, los ciudadanos... Aquí el gobierno no va a decir si está mal o está bien, si es mentira o si es falsedad. No, aquí el ciudadano va a tener un derecho donde va a poder presentar una queja. El ciudadano o cualquier persona de la audiencia. Eso es distinto a que quieran manejar la narrativa como es su estilo, que el Estado, que la censura. No va a haber al contrario. La mejor protección de los derechos de las audiencias es terminar con la mañanera. Ese es el verdadero ejercicio de manipulación y de falsedades con cargo a los recursos públicos. De verdad, si nosotros quitáramos la mañanera, yo creo que se acaban las mentiras en este país. Eso quisieran, porque quieren que estén desinformados los ciudadanos. La mañanera es el mejor mecanismo para que esté informado el pueblo de México. Como siempre es el estilo de la derecha, de la oposición, crear falsas narrativas. ¿Por qué? Porque ni el Estado va a decir qué es verdad o qué es mentira o qué es falso. Aquí se va a crear un código de ética. ¿Y quién lo va a formular? Las mismas concesionarias. Es decir, ellos se van a regular, no el Estado. Conocíamos y escuchábamos ya el contexto de los lineamientos, esta consulta para los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias en radio y televisión. Hay quien dice es la defensa de las audiencias, hay quien dice es un tema que tiene que ver con censura. Pati, ¿qué opinas? Minuto y medio. Pues mira, rápidamente te diría que nosotros sí creemos que las personas pues tienen derecho a saber cuándo están viendo una noticia, cuándo es una opinión, cuándo es un anuncio pagado. Creemos que el derecho de réplica de verdad tiene que existir. Sin embargo, también creemos en algo que es sumamente importante, que es la libertad de expresión. Y por eso esta discusión no puede reducirse, Juan Pablo, y eso es lo que creemos, a decir que quienes estén en contra de estos lineamientos está en contra de los derechos de las audiencias, porque ese es un falso dilema. La verdadera pregunta es otra, y es ahí donde debemos de centrar la discusión. ¿Quién decide qué información es veraz y cuál es la información o qué información es falsa? Cuando el Estado empieza a definir cuál es la verdad, deja de ser evidentemente un árbitro y corre el riesgo de convertirse en un juez de las ideas, que es lo que creo que debemos de evitar. Bien. Saúl, ¿quiere convertirse el gobierno en un juez de las ideas? No, porque mira, yo lo que creo, como siempre es el estilo de la derecha, de la oposición, crear falsas narrativas. ¿Por qué? Porque ni el Estado va a decir qué es verdad o qué es mentira o qué es falso. Aquí se va a crear un código de ética. ¿Y quién lo va a formular? Las mismas concesionarias. Es decir, ellos se van a regular, no el Estado. El Estado simplemente se siente obligado. Recordemos que esta ley, nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, fue porque se eliminó la ley federal de telecomunicaciones. Y en esta nueva ley se conformó ya lo que es el derecho de audiencia, que por cierto en el 2013 se aprobó y el PAN la quitó en el 2017. Ahí sí se censuró. Y yo lo que he dicho es que se debe de clarificar, se debe de aclarar en qué consiste este derecho de audiencia. No, el Estado no lo va a hacer, porque incluso va a haber un defensor de audiencia, cada concesionaria. ¿Y quién lo va a poner? La misma concesionaria. ¿Cómo se va a regular? A través de este código de ética que ellos mismos lo van a formular. Simplemente se va a entregar a la comisión reguladora. Pero además va a haber un procedimiento previo, ¿eh? O sea, no va a ser, incluso sería censura si fuera desde antes el contenido, si lo vieran desde antes, pero va a ser después de una vez tenido este contenido y se va a analizar. Héctor. Bueno, mira, lo dijimos desde el debate de los cambios que menciona Saúl a la ley de telecomunicaciones. Ya veíamos los sesgos autoritarios y de censura de este gobierno y hoy se materializan con estos lineamientos. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno no puede ser juez y parte para determinar con conceptos ambiguos qué es verdad y qué es falso. Estos conceptos lo único que crean es incertidumbre en los contenidos. Mira, es muy fácil decir que el gobierno no va a tener el control de los contenidos, pero sí tienen a la CRT, que por cierto ha perdido autonomía, y la CRT es al final la instancia que va a determinar
incluso sanciones, y va a determinar si el Sanciones trabajo... excesivas, incluso, sanciones, creo. fíjate nada más, hasta del 1% de los ingresos acumulados durante un año de los concesionarios. Pues eso es una sanción exorbitante y desproporcionada. Esa es una realidad. Ahora bien, el gobierno, lo dijo bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia, el gobierno no puede establecer los parámetros de qué es verdad y qué no. Aquí hay un concepto básico fundamental, el derecho a la libertad de expresión. Y eso es precisamente lo que no le gusta a Morena. No le gusta cuando hay crítica y cuando hay investigación y periodismo de crítica que saca a la luz todas las áreas de corrupción de este gobierno. Lo que quieren, Juan Pablo, es censurar. Lo que quiere el gobierno de Morena es que no haya opinión. Lo que quiere es que los contenidos editoriales de los concesionarios se ajusten a los criterios y conceptos del propio gobierno. Me parece sorprendente lo que hace la derecha en su intento de vender una narrativa totalmente falsa. Este instrumento del que estamos hablando hoy no crea nuevos derechos, reglamenta derechos reconocidos ya en la Constitución y la ley desde 2014, que nunca tuvieron un mecanismo operativo para hacerse exigibles. La realidad es que esto de lo que hoy estamos hablando es un tema procedimental. Segundo, es una mentira que seamos autoritarios. Lo dijo la presidenta el día de hoy, es una consulta abierta, donde pueden participar todos y todas. Si somos autoritarios, ¿por qué abriríamos una consulta para que puedan participar, para que puedan ir? A diferencia de Acción Nacional, que cuando quiso, y cuando cerró, y cuando hace la reforma en 2014, ellos sí lo hacen de manera autoritaria. Y dice mi compañero legislador, hasta el 1%, ahí se nota la narrativa en estas multas, hasta el 1%, empezando por el 0.01%, y ellos le exageran hasta el 100 veces que es el 1%. Esto no es un tema de callar a la crítica, ningún lineamiento sanciona la crítica, de verdad que nos digan cuál lineamiento sanciona la crítica. Lo que sanciona es separar lo que es mentira de lo que es verdad. Lo que sanciona no separa, no critica, no hablamos de la oposición y su crítica y su falsedad, hablamos de que la gente tiene derecho a recibir la verdad. Pati. Mira, nuestro coordinador nacional, Juan Pablo, lo dijo con muchísima claridad, ¿no? Defender el derecho de las audiencias pasa por no subestimar su inteligencia, y creo que en eso tiene razón. Las y los mexicanos no necesitamos que un gobierno nos diga qué pensar, necesitan información plural para que todo el mundo podamos sacar nuestras conclusiones, ¿no? A mí me parece que resulta muy contradictorio escuchar al gobierno hablar de combatir la desinformación cuando todos los días utiliza el aparato de comunicación del Estado para construir su propia narrativa, ¿no? Durante años vimos conferencias mañaneras que seguimos viendo con preguntas previamente seleccionadas, ataques sistemáticos contra periodistas, medios, jueces, organizaciones civiles y cualquier otra persona que se atraviese a cuestionar el poder. También hemos visto una enorme estructura de comunicación digital impulsando una sola visión de los hechos. Por eso, yo creo que es muy legítimo preguntarse cómo confiar en que un gobierno que descalifica permanentemente a quienes lo critican va a ser juez y va a decidir qué es verdad y qué es mentira. Saúl. A ver, es que qué lamentables me parece estas posturas. Porque ningún gobierno va a dictar en línea ni va a limitar ninguna política editorial de ningún medio de comunicación. Es mentira. Lo único que se va a hacer es regular. Y lo único, ¿quién lo va a regular? El mismo defensor de audiencias. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? El espíritu de esta ley es que, en efecto, los ciudadanos... Aquí el gobierno no va a decir si está mal o está bien, si es mentira o si es falsedad. No, aquí el ciudadano va a tener un derecho donde va a poder presentar una queja. El ciudadano o cualquier persona de la audiencia. Eso es distinto a que quieran manejar la narrativa como es su estilo que el Estado, que la censura. No va a haber al contrario, lo que se pretende es que esa desinformación o esas falsedades se ejerza el ciudadano como tal y tenga derecho a que lo escuchen, al derecho de réplica, al derecho de decir, no, no es correcto lo que se está haciendo. Pero es del ciudadano. ¿Por qué la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dónde entraría? Va a haber una queja y un procedimiento previo donde el defensor de audiencia de cada medio de comunicación va a determinar si hay elementos suficientes para poder hacer alguna recomendación. Y si no la hay, si la hubiera, pues ahí puede entrar la Comisión Reguladora, pero hasta después. No va a ser ni antes, ni de ningún programa, ni le va a dictar ninguna línea, o va a limitar o va a censurar a ningún medio de comunicación. Héctor. Ese es el gran problema, que tratan de desvirtuar con estos conceptos válidos de defender el derecho de las audiencias, con lo que verdaderamente quiere hacer este gobierno. Porque
Justo ese es el problema, la sobreregulación. Habla Saúl del regular. La opinión de las personas no necesita ser regulada. La libertad de expresión no necesita ser regulada. La investigación crítica de periodistas no necesita ser regulada. La investigación a profundidad para sacar la corrupción de Morena no necesita regulación. Eso son términos libres. Eso es lo que le molesta a Morena precisamente. Y estos tipos de conceptos lo único que tratan es de tratar de dar una línea para colocar los conceptos y las verdaderas falsedades que nacen desde la mañanera. Si verdaderamente queremos acabar en este país con las noticias y las falsedades, que se acabe la mañanera. Ese es el verdadero ejercicio de mentiras. Ese es el verdadero ejercicio de mentiras. Que se acabe la mañanera y se acaban las falsedades en las noticias. Ya lo demostraron. Eso es la verdad. Por eso les duele tanto este gobierno. Quitaron el derecho de audiencia. Yo sé que eso les Ustedes son molesta, sinvergüenzas, ustedes. pero si quitaron quieren, el no derecho de puede audiencia ser. Lo al PAN. quitaron en el No, 2010. por supuesto, ¿No te ¿en qué acuerdas? momento? En el 2017. No, claro que no. Tan es Suprema así Corte le tuvo que la que corregir Comisión la plana. Interamericana de Derechos Humanos Entonces, yo estoy mintiendo. y la Suprema Te Corte voy de a dar Justicia la- garantizaron te voy a dar Cierre, precisamente diputado Telles, por favor, Saúl. la Suprema Corte de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos, eso que precisamente, ustedes hicieron, bueno, a ver, fíjate, la espérame, Suprema Corte y ahora- en el 2022 perdón. dijo Cierre, que era en quieren que contra. se acaben las mentiras y las falsedades en las noticias, No, que se al acabe las contrario, mañaneras. que haya Ese es el verdadero información ejercicio veraz, de oportuna. desinformación en este Diputada país. Escamilla. Me parece de verdad increíble lo que dice mi compañero de Acción Nacional, porque los únicos que dicen mentiras y los únicos que están hablando de falsedades. A ver, hay que hablarlo, nadie está regulando la libertad de expresión, obviamente, eso es una total falsedad. Dice, hablan de la mañanera, perfecto, que se discuta, con la diferencia de que la conferencia mañanera es pública, íntegra, diaria, verificable en video. Íntegra, Es un estándar de caray. transparencia. Para quienes la escuchamos todos los días y participamos de ella, es una conferencia íntegra, insisto. Es un diaria, ejercicio que de dispendio de informa recursos todos que los únicamente días, promueve que informa falsedades. todos los días Eso es la a mañanera. ciudadanía. Desde la opinión suya, diputado, de derecha, de esa gente que lo único que quiere es que la información sea sesgada y totalmente controlada por una élite, que lo que hoy hacemos con esta ley es pues, darle el derecho a la gente que escucha justo de esto, de tener derechos. Lo dijo el senador Monreal. Aquí lo único que estamos dando es un instrumento a la ciudadanía que cuando vea su dignidad afectada pueda tener un defensor que es parte de la propia industria, que lo pone la misma empresa a la que estás señalando que está violando tus derechos. Entonces, es increíble que no quieran darle herramientas a la ciudadanía para defender sus derechos. Eso los viste de cuerpo completo. Eso es la derecha y eso es Acción Nacional. Patricia Flores. No, yo creo que la discusión aquí debería de ser cómo protegemos a los periodistas en este país, Claro. que todos los días estamos viendo que ven pues minada su integridad, que se asesinan, que se amenazan. Y creo que sí necesitamos información libre, necesitamos periodistas libres, necesitamos medios independientes, necesitamos un Estado que garantice libertades, no que administre la conversación pública. Creo que deberíamos de centrarnos en pensar que todo mundo tiene derecho a expresarse y que no va a haber sanciones económicas, porque a la hora de hablar de sanciones económicas sí están hablando de regular y de ellos decidir qué es verdad y qué es mentira. ¿Con qué elementos? Bien, Que me expliquen, ¿con qué elementos? bien. Bueno, primero creo que es necesario ya darle garantías a los periodistas, a los medios de comunicación, a los ciudadanos, a todos, en esa libertad de expresión, pero también en esa transparencia y que además los ciudadanos tengan la tranquilidad de que si es una información, si es noticia, sea veraz, sea oportuna y no sea falsa ni sea inexacta. Que también sepa el ciudadano distinguir lo que es una noticia con una publicidad o con una opinión. Por eso es importante estos lineamientos para que todos entremos en ese juego democrático y que todos con transparencia lo ejerzamos de manera tal que no va a haber ninguna censura y ninguna limitación a ejercer la libertad de expresión y sobre todo la libertad de pensamiento y libertad editorial. Héctor Saúl. Que simplemente de verdad que este gobierno, este régimen, ya no les creemos. Todo esto que dicen, Pues nunca lo has simplemente en la creído, práctica, no has creído no nada. lo hacen, Saúl. Pues no lo has creído, En la ve práctica los debates, no hemos existe. tenido reformas Mira, constitucionales Yo te voy a decir cuál en es el seguridad mejor regatean. derecho. Espérame, pues es que tampoco me dejas hablar. No Te voy a hablemos decir de cuál es seguridad, el veamos mejor Zacatecas, derecho por que el pueden amor de tener. Dios. El mejor derecho que pueden tener las audiencias es que se les respete la libertad de expresión. El mejor derecho que pueden tener es que las editoriales noticiosas puedan tener libertad. Y la van a Pero tener, la espérame, tienen. en el ejercicio ¿Cuándo de se ha investigación limitado? crítica. Eso, y ya la gente decidirá, no tienen por qué administrar las libertades de las personas. Pero- la gente puede decidir qué contenido quiere ver A o ver, no. según tú, ¿cómo no se le va a digan limitar? a las personas qué ¿Pero quieren ver cómo o se no. va a limitar? Pues con ¿Cómo lo estas, vas a a ver, limitar? estas sanciones y multas exorbitantes de las que Pero, lo único a ver, que promueven, Saúl, ¿por es qué la no- autocensura. por qué no hablas ¿Qué de va a las pasar quejas que con se van un a medio? presentar? ¿Qué va a pasar Pero con un cuando no medio? escuchan al ¿Qué va a afectado? pasar con un medio que tenga una multa de este tipo? Pues lo único que va a hacer es que su línea editorial la va a tener que recortar y va a tener que reprimirse Bien. de las investigaciones que, por cierto, dan a conocer la gran corrupción de este gobierno. Eso es lo que verdaderamente les duele. Si hay una mejor
libertad de expresión y un derecho es que se cuida las audiencias de contenidos con crítica y que revelen la corrupción de este gobierno. Diputada Escamilla. Yo cerraría diciendo que es una mentira, no van a callar la crítica, ningún lineamiento sanciona la crítica, sanciona lo que ya habíamos platicado, lo que ya dijimos el senador Monreal y yo, lo hemos repetido, pero bueno, la Acción Nacional se hace el sordo porque es la única manera en la que pueden intentar que la gente voltee a verlos con una narrativa totalmente equivocada. Decirle a la audiencia que nos escucha, no se multa derivado de lo que el gobierno cree, se multa cuando no está siendo escuchada la audiencia y están siendo violentados sus derechos, porque la audiencia, ¿Quién decide, los diputada ciudadanos Nora? también ¿Quién tienen decide? derechos. Eso, para empezar, el primer defensor, que es el que pone la propia empresa, es el primero. Tiene Él no 20 días multa, para decidir. él no multa. Después de No, 10. él no Al multa. no ser escuchado, diputada, porque así lo marca el proyecto, que además hablamos de un proyecto, porque está ¿Pero bien. quién multa? El pública. gobierno multa. Como No en todo. multan los defensores en los medios. Claro Pero que no, una vez como todas las acreditados los multas, elementos como del todas las defensor de multas, audiencia, no del Estado. Explíquenlo. Cierre, No lo diputada pueden Escamilla. explicar. Cierro diciendo que la libertad, hoy más que nunca con la cuarta transformación, es tan notoria que hoy estamos en esta mesa de debate platicando y hablando de lo que opinamos todas y ¿hasta todos cuándo con nos total permiten? libertad. El PAN está acostumbrado, porque así son ellos, dan permisos, quieren restringir Bien. el voto a las mujeres, etcétera. Aquí en la cuarta transformación, la libertad de expresión está totalmente consciente y totalmente ejercida por todas y por todos. Dejen de mentir. Nos quedó tiempo para un colofón. Pati, 20 segundos. No pudieron explicar, Juan Pablo, bajo qué criterios van a multar, con qué decisiones, no está claro y no lo pueden explicar. Nada más empiezan a decir, no, bueno, cuando llegue ese momento, ¿cómo van a multar y por qué van a multar? ¿Y quién va a decidir? ¿Bajo qué criterios? Que lo expliquen. ¿Quiénes son las personas que van a decidir? Si es el gobierno, Bien. no puede ser juez y parte. Diputado A ver. Monreal, 20 segundos. Es que yo invito a la diputada Patricia que lea los lineamientos porque ni siquiera tiene idea. Quien ¿Por va a qué no me los multar sí es el explica? Estado, Senador, pero ¿por qué no una lo- vez por qué no agotado lo el explica? procedimiento, Senador, la si tú los has queja leído, y la explícalo. misma queja, ¿quién la va a Explícalo si los has resolver? leído. La resolverá a través de una recomendación No las de la puedes explicar. persona, No del lo puedes defensor de explicar. audiencia de la No empresa. lo puedes explicar. No va a ser el ¿Bajo qué Estado, criterio? porque va a haber un antecedente. Bajo el criterio, diputada, Pues los bajo el criterios criterio ahí de no está bajo un contar- código bajo el de criterio de no ética contar y el con un código de ética. ética lo va a presentar la empresa. Bien. Estudie, diputada, El para que mejor- vea el procedimiento. Perdón. Senador, por favor. La mejor protección de los derechos de las audiencias es terminar con la mañanera. Ese es el verdadero ejercicio de manipulación y de falsedades con cargo a los recursos públicos. De verdad, si nosotros quitáramos la mañanera, yo creo que se acaban las mentiras en este país. Eso quisieran porque quieren que Diputada estén Escamilla, desinformados los 20 ciudadanos. segundos. La mañanera es el mejor mecanismo para que esté informado Diputada el pueblo de Escamilla. México. Coincido, la mañana es el mejor mecanismo para que esté informado el pueblo de México y decirle a la diputada que sí, que hay que revisar, hay que leer, porque claro, en principio las sanciones estarán vinculadas al incumplimiento de las obligaciones que están previstas en la ley. ¿Cómo no contar con un código de ética cuando es obligatorio? No designar persona defensora pública, no atender las quejas conforme al procedimiento No lea, establecido, diputada, incumplir ojalá pueda resoluciones. venir Sí. sin leer al programa. A ver, diputado, lo invito a que usted se aprenda memoria de este nuevo proyecto que ya lo tienen. Lo invito para que Ya lo para leí empezar, a que varias lo lea. veces. Gracias. Pues el único que habla es de mentiras, diputado, que es lo único No que sabe pudieron es decir nacional. bajo qué criterios. Gracias, O sea, diputada leíste- Escamilla. No pudieron leer ni el proyecto. No lo Bajo el pudieron criterio decir, del ustedes no código lo de saben. ética que Saúl, presenten. gracias. Muchas Gracias a Juan Pablo. todos. No pudieron leer ni el El PRI no pudo venir hoy, dijera un conocido personaje. De entre sus diputados y senadores que caben en una combi, pues ninguno pudo venir. Dicen que están en terreno, en territorio, le dicen, en territorio. tierra. En tierra, en Bueno, ahí- territorio. Tierra de arenas. Tierra de arena y playa.